Hola butaqueros, bienvenidos a su espacio donde no somos expertos en nada y opinamos de todo. Luego del programa de Black Adam, habíamos quedado en hablar de cómo salvar el USM, el universo Marvel. Entonces, hoy hablaremos de ello. Butaqueros, el universo Marvel nos ha dado una cantidad inmensa de películas y muchas seguramente son de su gusto, muchísimas seguramente. En lo que a mí respecta, serán unas 4 o 5 películas salvables o de alta calidad, el cual luego también seguramente en un momento dado haremos un top. Pero en este instante quiero hablarles de cómo hay todavía, o me parece a mí, una gran posibilidad de salvar el universo Marvel. No sin antes quiero hacerles una pequeña mención que luego de desarrollarla se entenderá. Al buen entendedor, pocas palabras. Es muy preciso lo que les voy a leer. Permítame unos minutos de su tiempo y escuchen esta lectura y luego van a ver cómo podemos compaginar lo que nos dice una gran obra literaria con lo que está sucediendo en el cine, específicamente con el universo Marvel. Butaqueros, esto que le voy a leer textualmente es un fragmento de la obra literaria de Don Quijote de la Mancha. Capítulo 48, pequeños pedazos nada más. Capítulo 48, donde prosigue el canónigo la materia de los libros de caballerías con otras cosas dignas de su ingenio. Señor canónigo, dijo el cura, he tenido cierta tentación de hacer un libro de caballerías y para hacer la experiencia de si correspondían a mi estimación, las he comunicado con hombres apasionados de estas leyendas, dotos y discretos, y con otros ignorantes, que solo atienden al gusto de oír disparates. No he proseguido adelante, así por parecerme que hago cosa ajena de mi profesión, como por ver que es más el número de los simples que de los prudentes, y que puesto que es mejor ser loado de los pocos sabios que burlado de los muchos necios. Pero lo que más me quitó de las manos y aún del pensamiento de acabarle fue un argumento que hice conmigo mismo, sacado de las comedias que ahora se presentan, diciendo, si estas que ahora se usan, si así las imaginadas como las de historia, todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabeza, y con todo eso el vulgo las oye con gusto y las tiene y las aprueba por buenas, estando tan lejos de serlo, y los autores que la componen y los actores que las representan dice que así han de ser, porque así las quiere el vulgo, y no de otra manera, y que las que llevan traza y siguen la fábula como el arte pide, no sirven sino para 4 discretos que la entienden, y que a ellos les está mejor ganar de comer con los muchos que no opinión con los pocos. Y aunque algunas veces he procurado persuadir a los actores que se engañen en tener la opinión que tienen, y que más gente atraerán y más fama cobrarán representando comedias que hagan el arte que no con las disparatadas. Butaqueros, creo que al buen entendedor repito pocas palabras. Don Quijote de la Mancha, una obra que no es para nada reciente. Tenemos registro que Miguel Cervantes de Saavedra hizo el registro de esta novela o de este libro a principios de 1605. Creo que es más o menos lejano en el tiempo, ¿verdad? Y mire lo que consideraban. Puede parecer en principio una especie de insulto, ¿verdad? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que somos unos idiotas todos? ¿Que a los que nos gusta Marvel somos ese vulgo o las películas de Marvel o lo que nos da estudios Marvel? Porque hablar de Marvel en general, no, tiene muy buenos personajes. Por eso son los segundos personajes más famosos en el mundo luego de los de DC, porque son muy buenos personajes. El problema está en sus películas, en los estudios Marvel, en lo que el todopoderoso Kevin Feige hizo de esto. ¿Cómo salvar estudios Marvel? ¿Cómo salvar el UCM, este universo? Yo les puedo decir en principio que una posibilidad la tuvieron en las manos, aún cuando lo que venían haciendo era un desastre total. Un desastre total. Comenzaron muy bien. Comenzaron como caballito de batalla, pero terminaron como burro con sueño.
Esa es la realidad. Hablando muy coloquialmente. Cuando vemos Iron Man, es una gran película, más allá de la forma que ya de por sí de inicio se le dio a Robert Downey Jr. como Tony Stark. Socarrón, con aire de chistoso. Sí, pero era una forma y no pasa nada que un personaje sea así. El problema está cuando todos los personajes luego son de la misma manera, de la misma forma. Cuando hasta con el propio Robert Downey hasta perdió un poco el enfoque entre Tony Stark y Robert Downey Jr. Ese aire pedante que tenía el personaje ya vino siendo, se fusionó de una forma tal. Luego lo tomamos como que, bueno, es que él es Tony Stark. No, él también se confundió un poco, pero seguía siendo un gran personaje. Y me enfoco de nuevo en la primera película. Cuando vemos esa película, si pueden, repásenla. Yo la veo. Cada vez que puedo repasarla, cada vez que puedo revisionarla, lo hago. Es una gran película. Parece otra cosa. Cuando ustedes ya van por... Es que ni siquiera a mitad de camino. Es cuando llegamos a los benditos Avengers. Ahí se perdió todo. Ni hablar cuando llegamos a la última fase. O a la última película, o a las últimas películas de esa fase del guantelete del infinito. La segunda película inmediatamente, luego de Iron Man 1, la que a mi consideración es la mejor, que es Hulk, el increíble Hulk, con Edward Norton. Ahí perdieron el norte. Ahí fueron perdiendo el norte. Ahí tenían un gran universo ya montado. Ahí podían ir por un buen camino. Podían ir por un buen camino. Tomando a los héroes de una forma relativamente lógica. Y recuerden siempre con el término realismo mágico. Cómo adaptarlos de las páginas del cómic a la gran pantalla. Iban bien. Ciertos tumbos. En principio, a mí me gustó Thor. El personaje de Thor interpretado por este actor es muy bueno. Es muy bueno. El actor da toda la semejanza con el personaje. Las películas pueden ser más o menos buenas, pero iban dando señales de lo que podía ser. No pasa nada que una película baje el nivel, pero llegaron los benditos Avengers. Y allí llegó la fórmula. Cuando Joss Whedon toma las riendas como director, más allá de que realmente sabemos que el director de todas estas películas era Kevin Feige. Él era realmente el director, estos los demás eran unos mamotretos ahí, unos títeres. Pero bueno, el nombre fue Joss Whedon y el llevarlos por un camino chistoso, por el de la bromita, por lo colorido y el desastroso cambio de lo que era la figura de Hulk, sepultó todo, toda esperanza. Ah, tú ya lo sabías, tú lo veías. No, vale, claro que no. A mí me gustó, en principio, como en repetidas veces, quienes han visto los demás programas y he hablado pequeñas cosas de Marvel, de este universo, claro que en principio me gustaba o me mantenía con la esperanza de que viene algo bueno. ¿Por qué? Porque en las escenas postcréditos, más allá de que las películas fueran a todo color y que muchas veces no tuviesen sentido, no te dejaba pensar, no te dejaba reaccionar. Lo colorido, la acción, por supuesto que te enreda, te atrapa. Y luego viene una escena postcrédito que dice lo que viene es mejor aún. Y no terminaba de llegar. En el momento es muy complicado seguramente ver las cosas. En toda fase de la vida eso sucede. Eso no sucede. Pero recuerden que iba sucediendo algo paralelo, que era el universo DC con Zack Snyder. Y a un servidor lo complacía que allá tuviésemos un universo para adultos y aquí en Marvel un universo para niños. No pasaba nada. De este lado, con Disney y Marvel, que cabe destacar, una vez que fue tomado por Disney, enterró todo, pero continuamos. De este lado, con Disney y Marvel, lo colorido, lo chistoso, lo light, bien. Y del otro lado, lo serio, para adultos, con filosofía,
con historias, con tramas verdaderas. Excelente. Pero luego llegó que Disney no se conformó con tener una parte del negocio, sino que todo tenía que ser contemplado del punto de vista de que ellos tenían la razón y que solamente ellos podían ser un producto con superhéroes. Y así debía ser contemplado. Pero no me quiero extender e irme solamente por ese camino. El problema está, butaqueros, que repito, a muchísimos de ustedes seguramente les gustó el universo Marvel. Y yo, por supuesto, como siempre les digo, tengo mis grupos de amigos. Tengo mis grupos de WhatsApp. No grupos, un grupo de amigos. Un grupo de WhatsApp. Donde podemos comentar todas estas situaciones diarias, normal, de la vida. Desde el deporte, pasando por las películas, hasta la vida misma. Podemos discutir. Y resulta que allí, por supuesto, que se armaban los grandes zafarranchos. A mí me gusta, a mí no me gusta, a mí sí me gusta, yo lo defiendo ultranza, no, esto es lo mejor, Marvel es un palo, no, esto es lo máximo, nunca ha existido algo así. Y ya desde un rincón, ya yo venía diciendo, epa, no, 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 esto no debe ser así, no, no, esto debe ser de esta forma, no, y por supuesto que cuando algo está o es tan rimbombante como taquillas supermillonarias, todo el mundo está abocado y desmesuradamente atendiendo lo que es Marvel, cuando dos o tres decimos algo, desentonamos, esos dos o tres no pueden tener la razón ante 6 o 7. Pero resulta que el tiempo fue pasando y hoy esos 6 o 7, por ponerlo en lo micro, pero solamente basta con pasearnos por las redes sociales o lo que ustedes conozcan y vean cómo eso hoy ha muerto. Ya no hay defensa alguna. Ya no quieren ni siquiera ver esas películas, no las siguen. Pregúntele a más de un fanático de esos a ultranza de Marvel si ha visto todo lo que compone el universo Marvel hoy en día en lo que son películas y series. Para nada. Pregúntele, ¿viste What If? ¿Viste tal capítulo? ¿Qué te pareció? ¿Viste esta serie? ¿Viste Echo? ¿Viste tal? ¿Viste cuál? Para nada. ¿Por qué? Porque ya no les interesa. Porque se perdió todo. Porque cuando Tony Stark hizo el chasquido, así hizo el universo Marvel. Desaparecieron con un chasquido. Y allí tenían la clave del éxito. Allí estaban aún sobre la ola, porque aún nos mantenían atrapados. Yo estaba atrapado aún allí, pensando que lo que venía, que lo que venía, que lo que venía, y llegamos a ese punto esperando lo que venía. Y nos entretenían, sí, con algunas pinceladas de calidad. Pero resulta, y aquí es donde le digo, butaqueros, cuál era una solución en ese momento, no era desaparecer a Tony Stark, no era desaparecer a Steve Rogers, era tal vez apartar, como evidentemente e inteligentemente iban a hacer, a los actores por edad, pero no pueden salir de los personajes que les dieron o que les dio la fama o que les dio el salto cuando nadie conocía a Marvel. No puede salir de Iron Man, no puede salir del Capi. No podía salir del Capi. Imposible. Entonces, en esa maraña de películas que nos hicieron con Avengers Infinity War, excelente, de esas seguramente esas 5 mejores películas, y luego con Endgame, ahí tenían que presentarnos de una vez quiénes eran los personajes reemplazantes en una dimensión paralela y seguir las historias. En ese multiverso tenían que obtener actores más jóvenes, ya que tanto copian la fórmula DC y toda la historia de DC del multiverso de DC, tenían que haber hecho de una vez presentar a los actores jóvenes, que en el chasquido de alguna forma hizo un efecto y aparecían los actores jóvenes. Hacer algo
Creo que para eso tienen creativos. Y que de una vez, con los actores que nos atraparon y que nos trajeron a los personajes, ya uno quedar enganchado. Eso tenían que hacer. Y no apartarlos porque ahora no saben qué hacer. Porque los personajes que tienen no les interesa a nadie. A nadie. No nos interesan los personajes que hay. Y en breve, en el mes de julio, van a estrenar Deadpool. Si bien lo que ya pasó, pasó y ya no pueden hacer nada, aún tenemos al Doctor Strange. En todo esto de que no terminan de abrir el multiverso y lo abren y lo vuelven a abrir y lo cierran y lo vuelven a abrir y que no se concatena con nada y que no sigue una lógica de nada, esos multiversos que abren y ahora sí, y este es el multiverso en Spider-Man, el Doctor Strange, y no termina de concretar, uniendo esto que le leí de Don Quijote de la Mancha. Mucho está en nuestras manos. A veces pensamos o nos subestimamos diciendo o pensando, es que la industria hace lo que le da la gana. Y sí, es verdad, pero para eso están las redes. Ellos saben lo que gusta y lo que no gusta. Por algo ponen actores que todo el mundo quiere ver. Quiere decir que escuchan. Señores, tenemos en las manos la mayor prueba de lo que puede hacer la gente, el poder de la gente, la queja de la gente. Zack Snyder, Justice League. Ustedes no se imaginan, los que no vivieron o los que no tienen mucho conocimiento de lo que sucedió para que saliese esta película. Todo lo que se atravesó y todo lo que se hizo para que saliese. ¿Que había intereses? Claro que había intereses. Salieron porque esa película salió al mercado. Porque querían ganar dinero. Nadie está hablando de que el mercado o de que no ganen en el mercado. Claro, siempre va a haber un interés. Siempre, toda fórmula en la vida es ganar, ganar. Si no, no tiene sentido. Pero tenemos que pedir y solicitar películas de calidad. Y cuando repito, cuando lo uno o lo llevo al paralelismo de lo que dice Don Quijote o se decía en Don Quijote en su capítulo 48, les estoy hablando de que mucho está en nuestras manos, de que mucha de la basura que nos venden y de las malas películas es por culpa de nosotros. Muchas veces por terquedad, por ignorancia, porque no nos importa a muchos, porque simplemente vamos a ver algo que nos entretenga y nos subestiman muchas veces. Tal cual. Eso, cuando yo leí eso, fue increíble, porque cuando dice que es mejor venderle al vulgo cualquier cosa inservible que vender calidad para 4 gatos que puedan entenderlo, es lo que decía Kevin Feige de nosotros. Es que no pueden llevar al cine la Zack Snyder Justice League. Una película no puede durar más de 2 horas. La gente no lo va a entender. Nos subestiman, ¿vale? Nos subestiman. Y antes, los 10 mandamientos con Charlton Heston, en los años 50, 60, casi 4 horas. Una película oscarizada hasta decir más no. O nosotros en estas generaciones realmente somos una cuerda de idiotas. Y esas generaciones eran mucho más aventajadas. O sea que de nada nos sirve toda esta tecnología que se ha inventado ahora distinto. No, no. Aquellos eran más pilas que nosotros. Eso tratan de hacernos creer que somos lenticos. Tratan de hacernos creer que no podemos con más. Que lo que nos dan es lo perfecto, lo que nosotros podemos administrar, lo que nuestro corto cerebro puede ver y entender. Puras películas planas, sin ninguna trama, sin capas, como la que nos ofrece Zack Snyder en El Hombre de Acero, en Batman y Superman, en la Zack Snyder Justice League. No podemos entender películas con capas. No. Capas no, porque no tenemos ese, no somos tan sesudos. O sea, no sabemos cuánto es 2 más 2. Nos enredamos. Películas de culto. Esas películas las veremos durante 20 años y seguiremos sacándole cosas y emocionándonos. Estas peliculitas de Marvel las ves una sola vez, no las ves más. No te emocionas más porque no tienen nada. No tienen nada que sacar. La ves una vez. Puede ser que te emocionaste la primera vez. Ya eso no tiene sentido verlo de nuevo. Ya no hay nada. Viene Deadpool. Es más de lo mismo. Eso no va a mejorar el universo Marvel.
Es imposible porque no puedes obtener un resultado distinto con la misma fórmula. No va a pasar. No va a pasar. ¿Por qué? Porque la fórmula es la misma. Sigues presentándome disque personajes que yo quiero ver en el cine. Sí, cómo no. Yo quiero ver a Guepardo. Por supuesto, cómo no quiero ver a Hugh Jackman. Por supuesto, Wolverine. Qué maravilla. Pero, ¿tiene algún sentido esto? Lo tiene. Va a ser el personaje que yo venía viendo en Fox. Va a ser el personaje aguerrido, serio. O me lo van a convertir en otro payaso más de los tantos que han hecho. El mismo doctor Charles Xavier se quejó, el actor que lo interpretó, por supuesto, cuando estuvo en el Doctor Strange y el multiverso de la locura. Él dijo que no le gustó para nada estar allí, que fue una tontería lo que hizo. Es así. Es que fue una tontería lo que vimos. Fue una super tontería. Un para nada. ¿Crees que nada más ver un actor, verlo ya, eso basta y sobra? No, involúcralo en una gran trama. Involúcramelo en una historia que quede algo y que yo quiera verlo de nuevo y que lo vincule a otra historia. Ellos no hacen esas cosas. Ellos solamente te presentan las cosas al día, al momento, para deslumbrar. Es un pote de humo. Es un pote de humo. Un cascarón vacío. Eso es lo que presenta Marvel Studios. ¿Qué queda? ¿Cuál es una fórmula? Sin ninguna duda, tienen que traer de nuevo al Capi y a Iron Man, a Robert Downey Jr. y a Chris Evans. Tienes que traerlos, retrotraernos a cómo quedó esta historia en Avengers Endgame, cuando el Capi fue a devolver las gemas. Tienen que inventar una historia así, hacer algo y hacer que consigamos los actores jóvenes, más jóvenes. No queda de otra, hacer un casting donde se parezcan mucho, por supuesto, para enganchar, porque yo acepto, yo entiendo que es así. A la gente le gusta ver, ya nos enganchamos con los actores, pero bueno, no somos eternos, lamentablemente. Envejecemos, gracias a Dios. Tenemos que envejecer y llegar a viejos y vemos actores más jóvenes. Que se parezcan, bueno, buscamos parecidos. Tiene que haber en el mundo, por supuesto. Tampoco es que son Marlon Brando, no son unos grandes actores, no son Robert De Niro, no. Son Al Pacino, no. Son actores comunes y silvestres. Buscamos otros actores tal cual y los ponemos allí con los mismos personajes porque tenemos que ver al Capitán América y a Iron Man. De todas. Tenemos que ver a Hulk, que lamentablemente Mark Ruffalo no es un mal actor. Tiene muy buenas películas, me consta, lo he visto en películas que me han gustado mucho. Pero como Hulk, no tiene vida. No. Es muy difícil conseguir. Bill Bixby, por supuesto, era el cenit. Fue lo mejor como Bruce Banner. Eso pasa, que conseguir un buen actor que interprete y después de haber conseguido uno muy bueno, y tuvimos a Edward Norton. Fíjense que fallamos Eric Bana, otro gran actor, y a mí no me convenció como Bruce Banner, en lo absoluto. De hecho, la película fue un fracaso y es un gran actor. Y tuvimos a Edward Norton, gran Bruce Banner y gran película. Pero ¿qué sucede? Kevin Feige quería hacer las cosas a su manera. Así como iba a ser un éxito o como fue un éxito, aquí está el éxito hoy. Se fundió. Era infinito, ¿vale? Lo que podían hacer. Los personajes tienen ya para 100 años, señores. Falta poco para que Superman tenga 100 años de historia. Y siguen vigentes los superhéroes. Donde los presenten en cómics, cine, animados o en persona, en acción real. Y ellos no duraron ni 10 años y se unieron a pique. ¿Por qué? Porque hicieron un mal trabajo, porque lo que ofrecieron nunca llegó y tomaron el camino fácil, el del dinero fácil, el de para allá, y arruinaron el negocio. Lo que hoy estamos pasando con los superhéroes, en el cine de superhéroes, no es que se arruinó la fórmula, o sí se arruinó la fórmula. Esa fórmula arruinó el cine de superhéroes y no quieren salir de ella, no saben ya qué hacer. Pero hay un detallito, lo comenté en otro episodio de Butaqueros.
Espero que Warner esté haciendo lo correcto. Y si llega, que llegue. Ya no podemos tampoco afanarnos y esperar porque ya es un poco más complejo. Pero que Warner haya traído a Zack Snyder a Warner cuando están montando a su vez a Superman con Pinocho Gon, ya lo dije, me parece un control de daños. Me parece ese bateador prevenido al bate. Me parece. Y si eso llega, veremos un resurgir de los superhéroes en el cine. O por lo menos una fórmula que dé cierta frescura. Porque el problema está en que estamos haciendo la misma fórmula de muñequitos animados, coloridos, sin historia, sin tramas, sin adaptarlos realmente. Lo he dicho, estamos haciendo películas de superhéroes, cuando tienen que ser películas con superhéroes. Con, ahí está la clave. El con es la clave. Es lo que tuvimos en la trilogía del Caballero de la Noche. Es lo que tuvimos con el universo de Zack Snyder, con su trilogía y 2 películas más. La Mujer Maravilla y El Escuadrón Suicida de David Ayer. Esas 2 películas más, que es Wonder Woman, la primera, que es escrita y dirigida casi por Snyder. Sabemos que también era el que estaba detrás de esa película. Cuando la vemos sabemos que es de su universo. Y David Ayer, aunque no le permitieron presentar su película como él quería, ahí tiene contenido esa película. 5 grandes películas del universo DC con tonos que nos permiten ver una trama en ellas, que nos lleva, que es un verdadero universo. Si Disney Marvel puede volver a la senda, puede querer correr el riesgo de salirse un poquito de esta bendita cuentico de la diversidad y toda esta tontería, va a poder ofrecernos mejores películas con mejor contenido, que enganchen, que tengan una trama lógica y que realmente sea interesante. Van a poder recuperar un poquito, levantar un poco el vuelo y podemos ver, repito, a estos buenos personajes, estos grandes personajes como el Capi, como Iron Man, como Hulk, como Spider-Man, como Thor, y vamos a poder tener películas dignas con estos superhéroes. Ojalá suceda y no un Waititi dirigiendo y haciendo payasadas con Thor, desaprovechando a un buen actor. Qué pérdida de tiempo. Butaqueros, si les gustó este episodio, déjenme su opinión en la cajita de comentarios. Díganme si le han gustado o cuántas películas le han gustado del universo Marvel. Si ha tenido algún sentido el universo de Marvel. Luego, entiendo que a muchos le pudo haber gustado la saga del infinito, pero luego del chasquido de Thanos, del chasquido de Tony Stark, ¿ha tenido algún sentido esto? Díganmelo ustedes. Síganme, butaqueros, en las demás redes sociales, en TikTok, en Instagram por Butaquero5, y nos vemos en un próximo episodio donde quiero hablarles a mi parecer del por qué Shazam no ha tenido éxito en la gran pantalla. Así que, butaqueros, nos vemos en un próximo episodio y como siempre nos dice Jim Carrey en The Truman Show. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Yeah.